Bienvenidos al Ministerio Profético Eventos del Porvenir. Con ustedes, el siervo inútil del Señor Jesucristo, Dacio Carvajal. Hoy quiero compartirles una palabra que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, del versículo 28 al 31. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está a punto de despedirse de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo los llama. Pablo les dice: yo ya cumplí con mi trabajo. Yo ya hice mi obra. Yo por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno de vosotros. Y por eso Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso: mirad por vosotros, miren ustedes mismos a los de la iglesia, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, obispo es más que un pastor. Obispo es como un supervisor, alguien que supervisa un trabajo, un lugar. Y en este caso, estos obispos tenían la obligación de velar y de supervisar y ver cómo iba todo en la iglesia. Y es el Espíritu Santo que los había puesto por delante de la iglesia a cuidar ese rebaño que el Señor les había dado. Dice: para apacentar la iglesia del Señor, para apacentarla, para cuidarla. Dice: la cual Él ganó por su propia sangre. Jesucristo por su propia sangre ganó a la iglesia. Él, nada más Él. Pero ¿qué dice el versículo 29? Dice que porque yo sé, o sea, esto va a pasar, que después de mi partida, después de que Pablo se vaya, van a entrar, dice, en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué es esto de lobos rapaces? Falsos maestros, personas que introducirán encubiertamente falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y engañarán a muchos dentro de la iglesia. Muchos dentro de la iglesia iban a ser engañados por medio de estos lobos rapaces, por medio de estos falsos maestros, por medio de estos falsos profetas, porque serían personas fáciles de llevar.
¿Y cómo fáciles de llevar? Porque muchos son emocionalistas, muchos cualquier cosa que les digan se la creen y a todo le dicen amén. Pero ojo, no a todo se le puede decir amén. Y estas personas que están en la iglesia son las personas más afectadas y más propensas para que un lobo rapaz o un falso maestro o un falso profeta se las lleve. Porque vienen con un poder de convencimiento, vienen con mucho emocionalismo, mostrando un evangelio superficial, un evangelio liviano y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo sabía que después de su partida, este tipo de personas, este tipo de falsos predicadores entrarían en la congregación y tratarían de engañar y arrastrar a muchos. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno oye y con lo que uno ve. Que si lo que se está enseñando y lo que se está predicando está conforme a la palabra de Dios. Porque aquel que estudia, aquel que escudriña la palabra de Dios, aquel que se mete en las sagradas escrituras con Dios, no se lo llevan o no lo engañan así porque así. Entonces, si usted no es una persona aplicada a la palabra de Dios, si usted no es una persona que le gusta escudriñar e estudiar la palabra de Dios, fácilmente lo engañarán y fácilmente se lo llevarán con fábulas y vanas palabrerías de estos falsos maestros, de estos lobos rapaces, vestidos de ovejas, pero detrás de ellos serán falsos profetas. Al emocionalista se lo llevarán fácilmente, porque todos se lo presentarán lindo. Pero para aquel que estudia y escudriña la palabra de Dios y es sensible a la voz del Espíritu Santo, no lo van a engañar y no lo van a convencer así porque así. Por eso Pablo le dice a los de Éfeso que después de su partida, ese tipo de personas, ese tipo de predicadores, de lobos rapaces, se infiltrarían en la iglesia. Y lo más tremendo que dice el versículo 30, dice que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De los mismos en la iglesia se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. ¿Y cómo así? Porque hay muchos dentro de la iglesia que todavía no se han arrepentido y no se han convertido y todavía son personas con apariencia de piedad, que dicen una cosa pero después son otra. De esos mismos se levantarían y dirían cosas perversas, cosas que no iban a estar conforme a la sana palabra del Señor Jesucristo, cosas que no están conforme a la Biblia dice. Estas personas perversas arrastrarían tras sí a los discípulos. De la misma iglesia saldría la apostasía. Saldría aquellos que negarían la fe en el Señor Jesucristo y que tras de eso arrastrarían, si fuese posible,
hasta los discípulos del Señor Jesucristo. La apostasía no se levanta en el mundo. La apostasía no nace con los de allá afuera en el mundo. La apostasía está en la iglesia. En la iglesia dice la palabra de Dios que al final de los tiempos muchos apostatarían, que serían de los mismos dentro de la iglesia y que serían personas que hablarían cosas perversas y arrastrarían tras sí a los discípulos. La apostasía viene de aquellas personas que todavía no son personas de fe, sino que son personas incrédulas, que aparentan tener apariencia de piedad, pero sus hechos niegan la eficacia de ella y son personas reprobas conforme a lo que dice la palabra de Dios, personas incrédulas. De los mismos se levantaría personas que hablan y hablarían cosas perversas y arrastrarían tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, versículo 31, velad, estad alerta, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de lo que se está hablando, lo que se está diciendo y lo que se está haciendo en una congregación. Dice, acordaos, dice el apóstol Pablo, que por 3 años, noche y día con lágrimas, os he amonestado sin cesar a cada uno, diciéndoles que esto va a suceder. Velad para que cuando suceda no los vayan a engañar como a muchos los han engañado. Pablo advierte a la iglesia de Éfeso que muchos vendrían y serían falsos, y que muchos de ahí mismo de la iglesia se levantarían, pero hablarían cosas perversas y no conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo, y a muchos arrastrarían incluso hasta los discípulos. Estuvo con ustedes el siervo inútil del Señor Jesucristo, Dacio Carvajal. Que Dios le bendiga. Y acuérdate, Cristo viene pronto.